Hola, 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 muy buenas tardes, queridos amigos. En respuesta a Viviana, sí, estamos acá empezando ya una nueva clase de practicatest.cl. Muy buenas tardes, Viviana. Muy buenas tardes, Natalie Abarca. Y muy buenas tardes, Carlos Olivares. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Recuerden que tienen a disposición, ¿cierto?, la sección de preguntas para poder comunicarse conmigo en vivo y en directo. Y en caso de que ustedes estén viendo una grabación o me estén viendo en formato de grabación, ¿cierto? También pueden hacer preguntas a través de las redes de practicatest.cl y se les responderá a la brevedad, ¿ya? Listo. Entonces, el día de hoy, ¿cierto? Vamos a seguir hablando del tema 2 de funcionamiento de la motocicleta. Tenemos, ¿cierto?, que hablamos del chasis, hablamos del número de chasis que va puesto en esta zona de la moto, hablamos de las telescópicas, de los sistemas de suspensión, etcétera, ¿cierto? Hablamos del motor, ¿cierto? Cuando el motor es de 2 tiempos y cuando el motor es de 4 tiempos, cuando el motor es refrigerado por aire y cuando es refrigerado por líquido, ¿cierto? También hablamos del sistema de lubricación y empezamos ahora a hablar del sistema eléctrico, ¿ya? Súper importante, súper importante, súper importante el sistema eléctrico, ¿ya? Eh, Recuerden, ¿cierto?, que la energía para las luces procede, entre comillas, de la batería, ¿ya? O sea, sí procede desde la batería, pero la batería, a su vez, está siempre siendo cargada por una pieza de la moto que se llama magneto, ¿ya? Que es muy parecido a un alternador en los autos y que, gracias al movimiento del motor, produce energía eléctrica para cargar la batería y encender las luces, pero también en la actualidad principalmente sirve para hacer el primer arranque en la moto, ¿ya? Debemos recordar también o aprender, ¿cierto?, que las baterías contienen ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico es peligroso para la piel, ¿cierto?, para la ropa, para los ojos, etcétera. Es ácido sulfúrico, es un producto o un líquido, por decirlo así, muy fuerte, ¿ya? Al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención, ¿ya? En la mayoría de los casos, las baterías en la actualidad son baterías de libre mantenimiento. Eso quiere decir que son baterías que no necesitan, ¿cierto?, que no necesitan ningún tipo de gestión por parte del usuario, eh, solamente instalarlas, conectarlas, apretar los burners y ya, ¿ya? Entonces, también existen baterías que sí necesitan mantenimiento y que uno tiene que ir revisando el nivel de agua que tienen y que si el nivel de agua baja, tenemos que rellenarlas. Pero la verdad es que de ese tipo de baterías ya quedan muy poquitas. En la inmensa mayoría de los casos actuales, las baterías traen una especie de gel en su interior, ¿cierto? Por lo tanto, no necesitan mantenimiento, duran prácticamente todo el tiempo, ¿cierto?, de la batería o todo el tiempo, digamos, sin necesidad de hacerle algún tipo de mantención. Luego habla de los fusibles, y esto sí que es muy importante. ¿Por qué? Porque los fusibles protegen, ¿cierto?, nuestro sistema eléctrico. Lo más importante en los fusibles es que ustedes nunca cambien el valor de esos fusibles. Por ejemplo, si su moto viene equipada con un fusible en algún lugar de 10 amperes, usted por ningún motivo puede cambiarle a uno de 20 amperes, ¿ya? Porque lo que estaría haciendo sería
proteger menos la moto. Y al proteger menos la moto, ¿cierto? Podría estar provocando incluso un incendio o, más comúnmente, el deterioro por completo de su sistema eléctrico, ¿ya? ¿Y qué será un fusible? ¿Cómo funciona? Eso es lo que vamos a averiguar ahora, ¿cierto? ¿Por qué no debo cambiar el fusible? Principalmente no debo cambiar el fusible porque el fusible es para proteger los sistemas eléctricos. Cuando hay una falla o un aumento del voltaje o de la intensidad, se genera más temperatura en la motocicleta, ¿ya? O mejor dicho, no en la motocicleta, sino que en el circuito eléctrico de la motocicleta. Por ende, los cables se intervienen y se les instalan estos fusibles, obviamente en la fábrica, ¿cierto? Vienen ya listos de esta forma. Imagínense que este es un cable, ese cable se corta, ¿cierto? Y se añade con un fusible. ¿Cuál es la gracia? Imaginemos que este mismo cable aguanta 12 amperes antes de empezar a sufrir daños. Amperes es la unidad para medir la cantidad de corriente que viaja por dentro de un cable o alrededor de un cable. Entonces, esto que está acá, ¿cierto? Si el cablecito aguanta 12 amperes, yo lo protejo con un fusible de 10 amperes. ¿Para qué? Para que obviamente el cable no llegue a recibir nunca daños porque se va a quemar a los 10 amperes. Ahora, si ese cable aguanta 12 amperes, lo más posible es que el funcionamiento de este cable, ¿cierto? Esté alrededor de los 8 amperes, por ejemplo, o a lo mejor 5, a lo mejor 3, ¿ya? Se supone que el cable soporta la cantidad de corriente necesaria para el circuito en el cual fue instalado, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo les digo esto de que no cambien la capacidad del fusible, ni tampoco lo reemplacen, ¿cierto?, con alguna otra cosa, como por ejemplo un cablecito de cobre, ¿ya? Yo creo que muchos hemos escuchado, sobre todo los que tenemos un poquito más de edad, ¿cierto?, que antiguamente las casas tenían unos tapones, ¿ya? Esos tapones también eran fusibles. ¿Y qué eran? En estricto rigor, era una parte, ¿cierto?, del circuito eléctrico que se unía con un cablecito delgadito. Entonces, ¿qué pasaba? Que en caso de que pasara una sobrecarga en esa casa, el cablecito, digamos, se cortaba el suministro de corriente a la casa, dicho cablecito, y no pasaba nada, la casa no se quemaba. Pero resulta que con el tiempo la gente se fue dando cuenta que si yo le ponía 2 cablecitos, ¿cierto? O un cablecito más grueso, se demoraba más en cortarse. Entonces, ¿qué pasaba? Que al final la gente le terminaba poniendo tantos cablecitos para que la corriente siguiera funcionando dentro de la casa, que no acusaba ninguna falla y se recalentaba todo el sistema y terminaba haciendo un incendio en la casa. Lo mismo pasa en un vehículo. Si yo tengo un fusible, ¿cierto? Y se me quema, debo reemplazarlo por un fusible de exactamente las mismas características. Si el fusible es rojo, un fusible rojo de vuelta del mismo, exactamente el mismo amperaje. Por ejemplo, los fusibles rojos normalmente aguantan 10 amperes. Entonces yo le pongo uno de 15 amperes y el cable le soporta 12. Cuando llega a los 12 amperes, el cable se va a haber quemado y el fusible no le va a haber pasado nada. El fusible, imagínense que el fusible vale 100 pesos, el cable vale 1000 pesos. Por lo tanto, el problema va a ser mucho mayor. El fusible lo puedo cambiar yo solo, ¿cierto? En no más de un minuto. Y si se me quema el cable, lo tengo que llevar a un electricista y se puede demorar a lo mejor hasta un día, 2 días en poder tenerme la moto lista. Entonces, no es
un negocio por ningún lado. Además de que si tú pones un fusible más grande en una motocicleta, se te puede quemar la moto, o sea, se te puede quemar el cable. También se te puede quemar la moto, porque en muchas ocasiones las motos se encuentran, ¿cierto?, en malas condiciones técnicas y, por ejemplo, tienen acumulado aceite entre medio del motor. ¿Qué pasa si este cable, que se calienta muchísimo, toca ese aceite? Ese aceite podría inclusive llegar a prenderse, o restos de combustible también podrían llegar a prenderse, ¿cierto? Y ahí tomar otras partes de la moto y terminar quemando o incendiando la moto. Muchas veces, ¿cierto? Esto es mucho más común de lo que uno imagina, ¿ya? No les voy a dar valores, pero yo igual soy profesor en otro lugar de educación superior, ¿ya? Y en un momento estuvimos trabajando en unos proyectos que tenían relación con eso, porque mis alumnos estaban haciendo proyectos que tenían que ver con la extinción automática del fuego. Y les pedí yo que averiguaran, ¿cierto?, en los bomberos, cuántos autos se quemaban al año, ¿ya? O cuántas emergencias habían al año de autos siniestrados. Por temas de temperatura, temas de, más que nada, de fallas eléctricas que lograban prender, ¿cierto?, el resto del vehículo. Y la verdad que no recuerdo si eran 100 o 300 o un número grande, no recuerdo exactamente, por eso les voy a decir la cantidad, ¿ya? Pero ellos, de la investigación que hicieron, concluyeron que la verdad es que había muchos autos que se quemaban, y la verdad es que si nosotros vemos las redes sociales, muchas veces, muy seguidos, salen vehículos que se están quemando en la calle, ya, o en las noticias a veces, o uno mismo pasa por alguna parte y lleva un vehículo ahí echando humo por el cabo, ¿cierto? Entonces, eh, esto pasa mucho, y pasa porque la gente no entiende la real función de los fusibles. Y más que entender la función de los fusibles, que quizás entiendo que sea un poco más complejo de entender, no respeta el manual del fabricante, no respeta las instrucciones que se le dan, no respeta, ¿cierto?, nada, y con tal que la moto ande, le pone lo que venga, ¿ya? Inclusive he visto motos o vehículos, incluso, ¿cierto?, que en vez de ponerle un fusible le ponen simplemente un cable de cobre, ¿ya? Y eso lo único que hace es anular completamente el sistema de protección de nuestro vehículo, cualquiera sea, ¿ya? El invento del fusible es algo increíblemente sencillo, barato y útil. Jamás deberíamos boicotearlo, jamás deberíamos cambiar, ¿cierto?, su funcionamiento o bypassear su funcionamiento, jamás, porque es muy necesario, es muy útil, ¿ya? Y no es tan difícil poder poner el fusible que corresponde, ¿ya? Siempre, siempre, siempre debemos, ojalá, ¿cierto?, tener un stock de fusibles en nuestra moto. Veamos dónde van los fusibles en nuestra moto y veamos cuántos tiene de 10, cuántos tiene de 5, cuántos tiene de qué sé yo, de 20, ¿cierto? Y comprémoslos y andémoslos trayendo en caso de emergencia. Ahora, ¿por qué las personas bypassearían, ¿cierto?, el fusible si funciona tan bien? Bueno, eso tiene una respuesta súper lógica y súper sencilla. Para eso vamos a realizar esta pequeña explicación. Si nosotros vamos en una moto, ¿cierto? Bueno, en cualquier vehículo vamos a tener cables positivos y cables negativos. Y además de eso, los chasis de los vehículos siempre son negativos. Por lo tanto, si un cable positivo se pela y entra en contacto con el cable negativo o entra en contacto con alguna parte del chasis, se produce un cortocircuito. Ese cortocircuito implica que pase mucha corriente de golpe. Por ende, quema el fusible. ¿Y qué va a pasar? Que yo lo voy a cambiar, y si es que el cortocircuito aún está activo, se va a volver a quemar el fusible. ¿Y por qué podría quedar activo? Digamos que tenemos dos cables, uno negativo y uno positivo, los dos están pelados.
Y vamos en la moto, pasamos por un hoyo, la moto se sacude y el cable hace esto, se toca, quema el fusible y se abre, ¿ya? En ese caso, yo voy a buscar el fusible que está en mal estado, ¿cierto? Los puedo ir sacando e ir mirando de forma visual. Los fusibles son dos patitas y están unidas como por un hilo al medio. Cuando se quema, ese hilo se corta, ¿ya? Entonces puedo ir sacando los fusibles y cuando me dé cuenta del que está malo, lo reemplazo por uno de las mismas características exactamente. Ahora, dame un segundo. Ahí sí. Ahora, ¿qué pasa cuando ese fusible, ¿cierto? O lo cambio, el fusible tal cual como les estaba diciendo, cambio el fusible, y al cambiar el fusible, ¿cierto? Se soluciona el problema. ¿Qué pasa? No pasa nada. Sigo andando normalmente, le puse el fusible que correspondía porque ya lo había comprado con la recomendación que yo les di recién, ¿cierto? Y la moto se arregló. Perfecto, me olvidé del problema y en la tarde ni me acuerdo. Ese sería el lado bonito, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Puede pasar y pasa muchas veces. Pero hay un lado más feo. Cuando estos cables, por ejemplo, la misma moto, los mismos cables pasaron por un hoyo, se tocaron, cortaron el fusible, pero quedaron pegados. Ya se fijan que a veces uno toca cable positivo o negativo y salta una chispa. Bueno, esa chispa es un arco eléctrico. Y a veces es suficiente para que dos cables queden pegados como soldados. Bueno, en el segundo caso los cables quedan pegados. Si estos cables quedan pegados, ¿cierto? Yo voy a comprar un fusible nuevo, voy a averiguar, ¿cierto?, qué fusible es el que está malo, lo saco. Si es que tengo el fusible, como sería lo ideal, le cambio el fusible por el mismo, de la misma capacidad, y resulta que ahora, apenas echo a andar la moto, ¡tac!, se quema el fusible. O a veces pongo el fusible y se quema el tiro, ni siquiera me da tiempo a prender la moto. En ese caso, la gente empieza a buscar respuestas, ¿cierto?, eh, absurdas, como por ejemplo que los fusibles están saliendo mal, ¿ya? Es casi imposible que un fusible salga mal. Si el fusible se está quemando al tiro, es porque hay un cortocircuito, porque esa es la función del fusible, ¿ya? Si el fusible está, o sea, si el sistema está funcionando bien y solo se quemó el fusible, yo lo voy a reemplazar y va a volver a funcionar sin ningún problema. Pero si se mantiene la falla, por ejemplo, los cables quedaron pegados o soldados como recién les dije, ustedes van a poner un fusible nuevo y ese fusible nuevo se va a cortar nuevamente. Y ahí entra la desesperación de la persona. ¿Y qué hace? Ah, le puso uno de 10, entonces le voy a poner uno de 20. Y puede ser que el de 20 no se corte, que aguante, ¿ya? Aunque tenga este mal funcionamiento, no se corte y aguante. Pero, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahí? Que se va a estar calentando toda la línea y ese daño que no se hizo en el fusible o que no se está haciendo en el fusible se está haciendo en toda la línea o en la parte más débil de la línea y va a terminar por fundir la línea, por fundir el circuito, por fundir algún sistema que esté siendo alimentado por ese cable, ¿ya? Porque es un cable que está en corte, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Si yo meto un fusible de la capacidad que corresponde, en este caso 10 de color rojo, y se quema, lo que debo hacer es buscar la falla. ¿Por qué se quema? Encontramos los cables que estaban pegados, los separamos, los aislamos, cambiamos el fusible y ahí ya no se va a quemar más y la moto va a quedar en perfecto estado. Entonces tengan mucho ojo, ¿cierto?, con esto. Muchas veces pasa,
¿cierto? Que muchas veces pasa que los fusibles, ¿cierto? Son reemplazados o son bypasseados, son eliminados y la moto termina quemándose por completo, ¿ya? Entonces, es importante entender que el fusible es una de las mejores cosas que le pudo haber pasado a la electricidad y a los circuitos, ¿cierto? En este caso, de las motos, ¿ya? Entonces, lo más importante de esta parte de la clase es que ustedes, ¿cierto?, sepan que el fusible no se puede cambiar de capacidad por absolutamente ningún motivo. Si usted al contrario le pone un fusible de menos amperes, por ejemplo usa de 10 y le pone de 5, puede ser que se queme apenas usted prenda, por ejemplo, la luz, ¿ya? De la motocicleta, o los intermitentes, o la radio, si tiene radio, dependiendo de la moto, ¿ya? Hay motos con radio. ¿Sabían eso, no? Y hay motos con calefacción también. ¿Sabían eso? Ya, pero vámonos a las motos más normales, ¿cierto? Estas motos más normales, ¿cierto? Van a tener solamente los sistemas comunes. Dice entonces, importante, el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque, ¿ya? Un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. El motor de una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque. ¿Qué es un sistema de arranque? Como el auto que giramos la llave y parte, ¿ya? En el caso de la moto, la llave se gira solo para dar contacto y tiene un botón que le da el último vamos, ¿cierto?, al motor de partida para que haga girar el motor y parta, ¿ya? Una vez que parta, ¿cierto? Necesitamos, bueno, una vez que parta estamos al otro lado. Pero también, ¿cierto? Existe otro sistema que en la actualidad en motocicletas de calle prácticamente no se ve, está casi extinto. Ya no sé si alguna moto nueva todavía lo traiga, moto me refiero siempre de calle. Pero estoy hablando de la pata de arranque y que es una manilla, por decirlo así, ¿cierto? Que se pisa, se le dice pata porque está cerca de los pies del conductor, se pisa con fuerza y eso le da un giro. Es como echar a andar la moto a cuerda, ¿ya? Se le da un giro al motor y ese giro debiese permitir que la moto haga sus ciclos y que pare, ¿ya? Normalmente esas motos les cuesta partir, ¿ya? Ahora, claro, hay gente que ya está acostumbrada y la hace a la primera, pero la verdad es que muchas veces pasa que cuesta en alguna situación, sobre todo si es que me pongo nervioso, ¿cierto?, hacer que la moto parta. Por lo tanto, y también es un esfuerzo físico, digámoslo así, ¿ya? Por lo tanto, el advenimiento del motor de partida para casi todas las motos, ¿cierto?, o la inmensa mayoría, es un gran avance, ya que una moto tenga partida electrónica es algo bien, bien importante y bien, bien bueno. Ahora vamos a hablar del sistema de combustible. Dice, este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire. El combustible se mezcla con el aire, dice, en el carburador
Y los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador. ¿Qué podemos saber de acá o entender de acá? Para empezar, las motos ya tienen, o sea, las motos nuevas prácticamente ya no vienen con carburadores. Ya la mayoría, no sé si todas, pero la mayoría de las motos que se venden en la actualidad son con inyección electrónica. Ahora, en el mercado, ¿cierto? Tomando en consideración las motocicletas usadas, quedan muchísimas motocicletas con carburador. ¿Y cuál es la diferencia entre el carburador y la inyección electrónica? La principal diferencia es que el carburador es un elemento mecánico que permite administrar combustible al motor, pero que no es capaz de adaptarse a las diferencias, por ejemplo, de presión atmosférica, ¿ya? A la cantidad de oxígeno en el aire, no puede monitorear la cantidad de contaminación que está tirando el vehículo, no le avisa nada al conductor, etc. ¿Ya? Además de eso, cuando hablamos de inyección electrónica, hablamos de lo mismo que hablamos recién en el carburador. La diferencia es que la inyección electrónica tiene la capacidad de adaptarse a distintas condiciones, por ejemplo, de presión atmosférica. Y además de ello, si hay un problema, se lo informa al conductor por medio de una luz testigo. Y la inyección de combustible se produce por eso, por inyección, en cambio la otra se produce porque el aire va arrastrando una cantidad de combustible. Ya, tal como el aire arrastra la bruma en la mañana, ¿cierto? En el carburador, el aire arrastra el combustible y lo lleva hacia el pistón para ser quemado. Cuando tengo una motocicleta con inyección electrónica, lo más normal es que tenga mejor aceleración, mejor velocidad final, menos emisiones contaminantes, ¿cierto? Mejor aprovechamiento del combustible y mejor consumo de combustible. Es decir, que voy a gastar menos inclusive con una inyección electrónica. ¿Por qué? Porque es una inyección que permite dosificar, ¿cierto? Vez por vez la cantidad de combustible que yo le voy a estar metiendo, ¿cierto? A mi motor o a mi admisión, ¿ya? Si pueden comprarse una moto con inyección electrónica, háganlo. ¿Por qué? Porque realmente funcionan muy bien, no dan grandes problemas. Sí, quizás las mantenciones en algunos casos pueden ser un poquito más caras, pero con lo que van a ahorrar de combustible, ¿cierto? Les va a convenir 100%. Como les digo, en la actualidad ya hay varias motos que vienen con inyección electrónica. Yamaha R15, por ejemplo, eran motos relativamente baratas. Yamaha R15 desde el año 2012-2013 ya venía con inyección electrónica, imagínense, hace 10 años atrás. Y en la actualidad la mayoría de las motos también la traen, inclusive las motos chinas. Eh, Debemos considerar, ¿cierto?, en el tema de la inyección electrónica, que también por eso han subido las motos, aparte de la inflación, aparte del precio del dólar, qué sé yo, y todo lo que pueda afectar el precio de una moto, también subieron de precio en un momento, porque antiguamente llegaban motos mucho más baratas, pero eran todas con carburador, ¿ya? En la actualidad, la inmensa mayoría de las motos que se venden son con inyección electrónica, ¿ya? Entonces, importante, cuadro azul, recuerden que todos los cuadros azules hablan de información muy, muy importante, muy, muy relevante. Dice, cuando vea humo visible en su motocicleta, es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor, para regular el peso, para regular el paso de la gasolina, no el peso, ¿ya? Quiero hacerle una consulta a Natalie Abarca y a Viviana, ¿ya? Estimadas, consulta, ¿ustedes se están preparando para la licencia clase C o se están preparando para la licencia clase B? ¿Ya?
Si es así, cuéntenme si tienen moto, no tienen moto, ¿ya? O si están preparando para la clase B. Ya. Volviendo al sistema de combustible y al carburador, ¿ya? En caso de que tengamos una motito con carburador, o una moto con carburador, normalmente los carburadores usan una llave de paso, ¿ya? Esa llave de paso, ¿cierto? Tiene normalmente tres posiciones. Tiene una posición off, en la cual no pasa combustible hacia el motor, una posición on, en la cual sí pasa combustible al motor, y una combustión, perdón, y una posición, ¿cierto? On, off, y una posición res o reserva, ¿ya? Esta reserva, la idea es que sirva en caso de que se me haya olvidado cargar combustible en la moto y me sirva para poder llegar a la bomba más cercana, ¿ya? Esta bomba más cercana, ¿cierto? ¿Por qué la bomba más cercana? Porque me va a quedar probablemente cuando esté en la posición de reserva, quizás 10 kilómetros para poder circular. Ahora, ¿qué pasa, ¿cierto? ¿O por qué traemos, ¿cierto? Este tema de la llave de paso. Porque a muchos motociclistas les pasa que dejan la llave de paso en la posición reserva, les baja todo el combustible de una y terminan quedando en pana, ¿cierto? La que se llama pana del tonto, y no tienen a qué echarle mano. Si yo tengo una llave de paso, ¿cierto? La debo mantener siempre en la posición on y no en la posición reserva. Porque si la llevo en la posición on, cuando voy andando y se me ha olvidado, se va a parar la moto y con eso me voy a dar cuenta que algo está pasando y me voy a dar cuenta que me falta combustible. Pero voy a tener mi carta bajo la manga, cambio la posición de la llave a la posición reserva y me permite seguir circulando para llegar, ¿cierto?, hacia donde necesito cargar combustible. O al menos ponerme a un mejor resguardo, ¿ya? En las motocicletas con inyección electrónica, esta llave no es necesaria, porque va a tener un testigo que me va a avisar cuando se me está acabando el combustible, al igual que en los autos. Ya. Inclusive en las motos con inyección electrónica, como son más modernas, normalmente en el propio tablero me va a ir indicando cuándo me va quedando poco combustible, poco combustible, poco combustible, y cuando va a llegar a un límite en el que se va a prender la luz del combustible, ahí yo ya sé que estoy viviendo la reserva, ¿ya? O usando la reserva para mover. Y ahora vamos a hablar del famoso sistema de escape. Dice, el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambies ni lo modifiques para aumentar el nivel de ruido. En los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada forma, ya las famosas pipas que se le llaman en el motor de dos tiempos, ¿ya? Deben presentar una determinada resistencia a la salida de los gases de escape para aprovechar al máximo la potencia del motor. Los gases de escape tienen sustancias tóxicas. Nunca mantengas el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando sea abierto, ¿ya? Los motores, los escapes de los motores producen un gas que se llama CO, conocido comúnmente, ¿cierto?, como
monóxido de carbono y es un gas mortal. ¿Por qué? Porque si lo respiramos, nuestro oxígeno, ¿cierto?, no se puede transportar a través de nuestra sangre, quedamos inconscientes y si lo seguimos respirando, is dead, ya estamos muertos. Entonces, mucho ojo con estas recomendaciones. Ahora, esto es cierto lo que dice de parte de la normativa. Yo quiero agregar algo por mi cuenta. No cambie su escape. Normalmente los escapes originales funcionan muy bien. Además, en el sistema del escape de muchas motos existe el silenciador y, más importante aún, existe un catalizador. Por lo tanto, ¿cierto? No debes, ¿cierto?, sacarle el escape. Pero si aún así, escuchando esta recomendación, lo quieres sacar y cambiar igual, al menos si lo vas a cambiar, cámbialo por algo que valga la pena. Por un buen escape de una buena calidad, de una buena factura, ¿cierto? Y que realmente mejore el sonido de la moto, ¿ya? Muchas veces la gente le pone, saca el escape de fábrica, pongamos de ejemplo la R15, ¿cierto? Le saca el escape de fábrica y luego de sacarle el escape de fábrica va y le pone un escape que le costó como 40.000 pesos o 30.000 pesos. Ese escape, si me cuesta tan barato, ¿podrá ser de buena calidad? De algún otro escape famoso, entre comillas, ¿ya? Entonces es importante entender, ¿cierto?, que el escape idealmente no lo cambie. Idealmente deje su moto estándar como viene de fábrica. Pero que si lo va a cambiar igualmente, ¿cierto?, lo mejor es que lo haga con un buen sistema. Y un buen sistema no me va a costar ni 20, ni 40, ni 60.000 pesos. Me va a costar mucha más plata que eso. Y de repente esa misma plata, en vez de gastarla en eso, por ejemplo, esas 40 lucas que vamos a gastar en un escape de mala calidad, en vez de gastarla en eso, mejor gastémosla en comprar unos mejores neumáticos que tengan mejor agarre y que ayuden, ¿cierto?, a nuestra seguridad pasiva, ¿ya? Queridos amigos, hemos llegado al final, ¿cierto?, del video del día de hoy. Les mando un gran abrazo, espero que a todos les vaya súper bien. Y les comento, ¿cierto?, que la próxima clase vamos a seguir hablando de este mismo tema, ¿cierto? Y vamos a empezar viendo el sistema de refrigeración. ¿Cuál es refrigeración por aire? ¿Cuál es refrigeración por líquido? Etcétera, ¿ya? ¿Por qué digo yo que no existe la refrigeración por aceite, ¿ya? Aunque el aceite sí refrigera, pero en realidad es un punto de vista, ¿ya? Vamos a ver también los tipos de transmisión, los que son por cadena, por árbol articulado o cardán, las correas dentadas, ¿cierto? Todo eso viene en la clase de mañana. Ya vamos a hablar de los frenos, ¿cierto? De la adherencia, los neumáticos, que son pero muy importantes, ¿ya? Queridos amigos, les mando un gran abrazo. Recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo y que esto es practicatest.cl. Cuídense mucho, me quedaron debiendo la respuesta, así que nos estamos viendo pronto, ¿ya? Mañana espero que los pueda ver las mismas personas que están conectadas hoy día y más aún, ¿ya? Nos vemos, cuídense mucho, chao, chao.